Amigos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, María? Hoy estamos en otro ángulo. Habitualmente empezamos desde otro sector de nuestro estudio, en una suerte de información que funciona de manera preliminar, y reservamos este espacio para una entrevista. Hoy vamos a tener afortunadamente dos en nuestro estudio, así que agradecemos especialmente a la coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y contra la Violencia, el CIPIAV. Marielena Misraji ha sido invitada en más de una oportunidad por nuestro programa. Le agradecemos hoy que nos ayude a todos, como sociedad, como comunicadores, desde el lugar en el que estamos, desde el mero lugar del buen vecino que se siente superado por una noticia que lo saca de eje y que obviamente genera en un primer momento una serie de comentarios que luego uno mismo se escucha con una suerte de ajenidad, porque esto nos saca de nuestro lugar, porque es realmente una situación de barbarie. Así que muchas gracias por acompañarnos, Marielena. No, gracias a ustedes. Espero poder ayudar a comprender el fenómeno en realidad. Una comunidad pequeña, una comunidad de frontera. Justamente ayer manejábamos la situación en torno, estamos hablando obviamente a el ahora confeso homicidio y abuso de la niña Valentina al norte del país, en Rivera, en La Pedrera, del barrio de La Pedrera de esa ciudad, que una comunidad que es tan de frontera que inclusive la propia policía decía: vamos a reservar la identidad de las personas sobre las que estamos teniendo una investigación más profunda, porque esto puede significar que la persona se vaya a Brasil. Sí. Y es cuestión de metros, sí, ni siquiera de kilómetros, ¿verdad? Y eso también hace una comunidad que tiene vulnerabilidades diferentes a las de otros lugares. Bueno, tiene vulnerabilidades diferentes justamente por el ser el tema de frontera y pasar lo que pasa, pero en definitiva, con respecto al tema de los niños y los adolescentes, tienen las mismas vulnerabilidades que pueden tener en cualquier otro lugar del país. Y lo que nosotros queremos remarcar en este caso concreto, si bien no queremos hablar porque todavía la Fiscalía y el juez no se pronunció y todavía el Instituto Técnico Forense está haciendo los peritajes necesarios para poder tener una condena a los culpables o al culpable, es la situación de vulnerabilidad que por lo general tienen los niños referente al tema de los adultos y la simetría siempre de poder que existe entre los niños y los adultos, porque más allá de este caso puntual lo que nosotros debemos ver es que, bueno, que hubo una persona que abusó de la confianza de un niño, por eso nosotros tipificamos esto como violencia doméstica, porque tenía un conocimiento si bien no era un familiar directo. Entonces, son situaciones que se repiten, que esta tuvo una culminación tremenda, como es nada menos que la muerte de Valentina, pero que nosotros que trabajamos en situaciones de violencia vemos que las situaciones abusivas, que no siempre terminan con este final, pero sí que existen, que nosotros venimos reportando, y yo creo que, bueno, que en definitiva esto nos llama también a replantearnos el lugar, como siempre digo, de los niños en nuestra sociedad, del cambio cultural con respecto al tema de los adultos, y que los niños son sujetos de derecho, que no son objeto de los adultos. Y ese es un cambio muy importante, que si bien está en la legislación, en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en la Convención, todavía culturalmente y como sociedad creo que no lo hemos podido incorporar a nuestra vida, muchas veces a nuestra vida cotidiana. Sí, acá hay varios hechos que hacen que este sea un crimen particularmente espeluznante para todos, ¿no? Uno de ellos es el propio crimen, pero después hay otra circunstancia que hace que la gente se sienta muy desguarnecida, muy desarmada. El hecho de que el asesino sea una persona del entorno de la niña no por frecuente deja de resultarnos muy preocupante, porque decimos, pero si es una persona con la cual teníamos confianza, jugaban nuestros hijos mutuamente, ¿no? O es un vecino que veíamos hacer una vida, entre comillas, normal. Eso también le agrega, sobre todo a nivel de la comunidad, pero a todos, una sensación de temor, sí, o de indefensión. Claro, de temor y de inseguridad en realidad, pero los que desgraciadamente trabajamos con esto hace muchos años sabemos que, y nosotros lo reportamos y hemos estado acá año a año, que las agresiones hacia los niños, el 93% son de familiares directos. 93%. Familiares, no familiares vecinos. Directos. No, exacto, familiares. Claro, claro. Familiares directos, familiares personas directos que debieran cuidar y proteger a sus niños, ejercen situaciones de violencia. Marielena, claro, no el extremo, claro. A ver,
no el extremo, porque como país también es cierto que si bien nosotros tenemos unos quantum importantes y nosotros justo mañana esto va a atravesar totalmente, tenemos un seminario con UNICEF donde presentamos la prevalencia de las situaciones de violencia en la sociedad uruguaya y las posibilidades de prevención y respuesta, no solo nos quedamos con el diagnóstico. Nosotros sabemos y año a año vamos presentando datos donde dicen cuál es en realidad la prevalencia de violencia en el disciplinamiento que los adultos ejercemos hacia los niños. Que después con toda seguridad, una vez que tengamos la resolución judicial, vamos a ver cómo se procesó. Nosotros que trabajamos en esto tenemos alguna idea de cómo se pudo haber procesado y llegar a la muerte de una niña, porque también tenemos que pensar que era una niña de 9 años abusada por lo menos por uno, o no sabemos si otro adulto. Ustedes, desde el punto de vista de lo que es la simetría cultural, corporal, ustedes piensen en lo que puede llegar a ser y cómo después se desencadena el homicidio. Como país, nosotros si bien hemos tenido en el 2016 8 homicidios de niños y adolescentes en situación de violencia doméstica, que es muy alto, tuvimos también en otros años otro pico alto en los principios de los 2000, en lo que va del 2017, bueno, nosotros tuvimos 2 situaciones de este tenor que tienen en alguna medida un componente de lo que fue el relacionamiento de los niños con gente de su entorno. Como este caso. Exactamente, como este caso o como fue el caso de Maldonado, que no es de frontera. Claro, por ejemplo. Efectivamente. Digo, que de alguna manera es una sociedad que tiene también quizás otra malla a la hora de contener, ¿verdad? Una madre trabajadora, fuera de su casa y que trabaja en una institución que también puede llegar a generar una malla de contención, como era la policía, como es la policía. Sí, eso sirvió realmente para dar todo lo que es la cobertura de salud y salud mental de la familia, más allá de que nosotros creo que también por eso podemos reportar estas situaciones, hemos avanzado en lo que es el entramado interinstitucional y en Rivera hoy, nosotros antes de que sucediera el encuentro horrible del cuerpo y de comprobar que obviamente estábamos trabajando con equipos de escuelas disfrutables para ver cómo se abordaba en realidad esta temática con los compañeros. Claro. Antes que ella había desaparecido el domingo, ella va a un colegio, a la escuela, y esos niños también se preguntaban dónde está su compañera. Entonces también se tenía que hacer una contención de esos niños, porque eso también es importante. Dentro de la comunidad está esa subcomunidad que son los niños, pares. Son los pares. Amigos, compañeros y todos los niños. Exactamente, que si bien nosotros hemos trabajado para dar herramientas de autocuidado, lo que decimos nosotros, que están en el portal Ceibal, que lo planteamos a los cursos, que lo planteamos a los adultos que trabajan con los niños, y como padres también nosotros debemos dar algunas, y hay guías en realidad como para poder tener elementos de autocuidado, de cómo los niños también se pueden proteger, porque el tema no es entrar en la sospecha de que todo ser humano que se nos acerque o toda persona que se nos acerque nos va a hacer daño, porque sería, en realidad no es así. Es pernicioso además para el niño. Perdemos los aspectos de convivencia que como uruguayos también nos jactamos y está bueno que así sea. Pero sí es un llamado de atención al lugar de los niños, y yo, como trabajo en infancia hace mucho tiempo, veo que el país ha avanzado en una agenda de derechos muy importante, que hemos avanzado hasta económicamente. Nosotros reducimos la pobreza en un 6%, pero sin embargo, si tú miras las cifras, en el caso de la infancia y la adolescencia sigue siendo el 21%. Entonces, eso también, o sea, como país nosotros tenemos el 6%. las cifras, Mariana, porque no tenía presente, claro, ¿no? Lo que trabajamos. Claro. Nosotros como país redujimos la pobreza, nosotros teníamos 53%. Estadísticamente, como hay pocos niños, se aprecia menos. Claro. Igual es significativo desde el punto de vista simbólico. Claro. Nosotros teníamos 53,4% de situaciones de pobreza en el 2004, hoy tenemos 6 y algo, pero dentro de esa franja del 6%, si tú lo determinás por edades, tenemos que un 21% son niños menores de edad, menores de 15 años. Entonces, un país que aparte tiene un problema demográfico importante, el tema es cómo nosotros ponemos políticas públicas, pero también la sociedad toda en protección de los niños, niñas y adolescentes que son el futuro, en realidad, el futuro del Uruguay. Cómo los eduquemos, cómo los queramos, cómo los contengamos, es parte de la sociedad que vamos a tener. Por eso era bien interesante ese programa que tiene primaria, que se denomina Escuelas Disfrutables, que de alguna manera es como una suerte de situación puntual que sale a socorrer cuando emergen situaciones complejas. No se sabía todavía qué había pasado con esta chiquita y ya estaba el programa tratando de trabajar
Habla de esa comunidad educativa que el lunes sintió que le faltaba una alumna, pero que además vio que a nivel de la televisión, del barrio, de los medios de comunicación, claro, esa alumna, hasta ayer una compañerita más, estaba siendo buscada por todo el mundo. Exacto. Con toda una serie de claves de incertidumbre, más todos los mensajes adultos que cada uno de esos niños estarían recibiendo en su casa, de si la vieron, si no la vieron, si cuídate, hoy no salís porque... Es decir, todas esas conductas que los adultos empezamos a tomar, que tienen que ver con nuestra propia aprensión, que es tan entendible también, ¿no? Totalmente, yo creo que ahora se va a pasar una etapa, como pasa siempre, como de mucha aprensión, y donde después la cotidianidad, claro, va a ir acomodando de vuelta. Para mí hay otro de los temas que también nos planteamos cuando trabajamos en esto. Nosotros, y lo vemos sobre todo, ¿no?, en las redes sociales en particular, que es el tema de buscar los culpables. Yo ni hablar, es más, estoy fehacientemente y espero que lo que haya aprobado el Senado con respecto al abuso sexual infantil en la Ley Integral de Violencia de Género, porque no teníamos la figura de abuso sexual infantil, teníamos atentado violento al pudor. O sea que para mí la tipificación y que no sea un delito prescriptible, porque esto podía haber pasado de otra forma, como nos pasa con muchos niños que son abusados y que después de 10 años pueden decir eso. Claro. Eso, si los niños lo pueden decir, hasta hoy en el Uruguay no era juzgable la persona que había abusado. Entonces, ese es un cambio. Y para nosotros, lo aclaro porque para mí es bien importante hacer justicia, pero nosotros, por lo menos los operadores, la familia, tenemos que, como tema central, pensar en cómo proteger a los niños que quedaron, a estos hermanitos, a no marcar la casa, a no estigmatizar, a no poner cosas que no son ciertas en las redes sociales referentes a la familia. Esta familia sigue viviendo en el lugar, estos niños necesitan protección y van a tener que comprender que asesinaron a su hermana. Entonces, para nosotros siempre lo primero, lo mismo que estaba haciendo el equipo de Escuelas Disfrutables, que obviamente participa del CIPIAB, es, bueno, trabajar con esos niños antes de la noticia tremenda, y ahora ni hablar, que seguir trabajando con esos niños y con la familia. Porque tienen la primos, víctima primaria es esta niña, pero hay toda una serie de personas que entran en víctimas secundarias, que no quiere decir que son de segunda, sino todo lo contrario. Porque víctimas directas. Ahí está, directas también e indirectas, que son sus hermanos, sus progenitores, claro, los vecinos, que además están viviendo una situación en la que un vecino actúa de determinada manera y hasta el día de ayer era una persona confiable, y otros vecinos que están enfrente son víctimas. O sea, todo esto genera un enorme dolor en toda esa comunidad que está victimizada. Claro, y que por lo general a veces pasamos como queremos pasar al acto pidiendo medidas en realidad que no hacen a lo que la sociedad uruguaya se ha dado como norma, ¿no? Por suerte. Y no porque uno, y más si trabaja en esto, no quisiera que algunas cosas desaparecieran. Pero esa no es la forma. La venganza del Estado no es la forma de solucionar problemas sociales tan graves, nada menos como la violencia. El Estado tiene otras formas y la ley, a la cual nosotros nos debemos apegar, tenemos otras formas en un Estado de Derecho de poder procesar esto. Una situación como esta es la segunda vez que se da en este año. Sí. Usted hablaba del 2016 y ¿cuántas víctimas daba de violencia doméstica? 8. ¿Esto ya se puede considerar una buena noticia? ¿Que apenas sean 2 este año? No. No, nunca es una buena noticia. Yo lo que siento que el año pasado nosotros tuvimos como un pico que también fue marcado en el tema de violencia de género, porque muchos de estos niños, de estos 8, fueron porque estaban justo cuando fueron a asesinar a sus madres. Por eso también no solo es violencia doméstica, sino violencia de género, y en ese entorno fueron otro de los temas que para nosotros también es, y también los que trabajamos en infancia venimos diciendo que cuando hay violencia de género, violencia doméstica, hay violencia hacia los niños, muchas veces en reprimenda por las medidas cautelares o por la tobillera hacia esas madres que no se podían acercar, los agresores se terminan acercando a sus hijos y es la forma de venganza. ¿Sabes que en este caso, María Elena, en este tipo de casos también? En 3 de estos 8 casos fueron así. Claro, no, que la gente trata de entender móviles. Sí. Y no se pueden entender. No. O sea, no se pueden entender racionalmente, nos pueden explicar los psicólogos, quien sea, los psiquiatras, o si es que es un tema psiquiátrico. Pero no se, y eso también hace a la indignación y a... Es decir, lo que genera la no comprensión. ¿Cómo es posible que alguien haga esto? Exacto. Es muy difícil de explicar. Claro, que nosotros lo explicamos desde el punto de vista más teórico, racionalmente, porque tenemos que trabajar y porque poder explicarnos es la forma que nosotros tenemos también de pensar qué es lo que debemos hacer.
y qué respuestas debemos dar. O sea, tú tenés que tener claro cuál es el problema para después pensar cuáles son las soluciones, que en realidad el tema de la violencia es un proceso que nosotros nos podemos comprometer a que en un año nosotros vamos a acabar la violencia hacia los niños. Hay un componente de violencia de género, sí, claro. Habrá otro tipo de... y debe haberlo. Ahora, no nos termina de cerrar el cuadro de decisiones que anida en esa persona o en esas personas que hicieron eso, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces el móvil, a ver, estamos siempre hablando de teoría, el móvil era otro, con toda seguridad, y se desencadena el homicidio, el asesinato. Claro, pero ya el móvil inicial es terrible, ¿no? Es tremendo. Pero ese es un móvil en Uruguay y en el mundo que existe más, bueno, estamos viendo cotidianamente entre adultos y ni hablar entre niños. Porque insisto, que tiene que ver con el tema de quién es la propiedad de esos niños, y esos niños tienen objeto, son sujetos de derecho y pueden decidir cosas. Para una persona que abusa de un menor, es muy difícil entender desde una pantalla de televisión que ese menor es sujeto de derecho. ¿No? ¿Estoy equivocada? Sí, claro. Bien. ¿Tenemos otra manera más directa de decirlo? Para que alguien que nos esté viendo y pueda llegar a tener una conducta similar. Bueno, lo que nosotros siempre recomendamos es tratamiento, en realidad. Nosotros lo recomendamos siempre. Nosotros también trabajamos, a veces se da en menores de edad, menores de 18 años, que pueden tener conductas abusivas en su familia o con sus familiares directos. Y nosotros una de las temas que decimos es ni hablar que automáticamente hay que empezar a tratar a ese adolescente o a ese joven. Cuando son adultos, siempre los cambios son más difíciles, eso es una realidad. Si bien nosotros estamos trabajando y se está trabajando con el Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, el tener servicios para trabajar con los violentos, no así con los abusadores sexuales, entre otras cosas porque es un delito penal y los abusadores sexuales, en definitiva, tienen que ir procesados y privados de libertad. Yo no soy una fehaciente defensora de la privación de libertad, pero en estos casos es así, porque muchas veces lo que nos pasa es que como son niños no siempre tenemos las pruebas, o ahora hay una cuestión contundente, pero no siempre tenemos las pruebas, no siempre les creemos, y muchas veces lo que hacemos, sobre todo los que trabajamos en sistemas de protección, es que el juez, como no tiene las pruebas, porque es penal, lo que hace es, tiene no la certeza, pero sabe que algo pasó, entonces ¿qué hace? Protegemos a los niños y lo que hacemos es retirar a los niños de su hábitat y el perpetrador queda en su casa y los niños en protección del Estado. Y eso es grave. Como mensaje de la sociedad es grave. Por último, usted que tiene tanta experiencia, tú que tenés tanta experiencia, el hecho de que esta niña cumpliera años ese día, y que de alguna manera hubiera toda una connotación de cambio de edad, ¿se valora como un riesgo para estas mentes? Es decir, para provocar a estas mentes como detonante. Bueno, en realidad no tenemos elementos todavía pero sí nosotros tenemos una prevalencia, no 9 años, ¿no? Pero sí cuando nosotros vemos los datos de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, vemos que en el abuso sexual obviamente hay una feminización y que empieza en la preadolescencia, eso sin lugar a dudas. También, para ser justa, debo decir que el abuso sexual masculino, y siempre lo repito porque si no, es mucho más acallado que el femenino. Y que nosotros eso también debemos trabajarlo. Muchas gracias por su presencia. No, gracias a ustedes. Gracias, Marilena. Muchas gracias. A Marilena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia. Mañana teníamos ya la invitación, ella nos la había enviado, tiene una jornada de trabajo. Pero es por inscripción. Sí, ya sé, pero digo, cuando... no quiere decir que le estemos llenando el Congreso de televidentes. Creo que la gente está todavía en una situación tal de conmoción que no está ni en posición de moverse, ¿no? Por eso también es bueno hablar en este momento de estas cosas. En serio, muchas gracias. No, gracias a ustedes. En breve la pausa, volvemos en instantes.